Amado pueblo, Dios te bendiga en esta noche. Para nosotros una gran bendición presentarlos a través de estos medios para traerte una bendición en la cual Dios te va a bendecir, Dios te va a dar la fuerza, la fortaleza, donde Dios estará siendo sobre todo glorificado y exaltado hoy en esta preciosa noche. Amén. Que Dios te bendiga. Ahora, en esta noche vamos a dirigirnos sobre un tema tan importante en la cual creo que todo el mundo nos hemos dado cuenta en los problemas que estamos cruzando nosotros como pueblo de Dios. Ahora, el tema de esta noche se va a llamar la apostasía número 4. Amén. Apostasía número 4. Para darle procedimiento hoy en esta noche a este tema, se llama: antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, vendrán espíritus engañadores y espíritus de apostasía. Punto número 1, falsos profetas. Palabra que Dios habló a través de los profetas del ayer, usando diferentes vasos. Pero ahora, por ejemplo, vamos a poner al profeta Jeremías. Amén. Eso fue del Antiguo Testamento. Ahora acompáñenme por favor en el libro de Jeremías 29, 8 y 9. Aleluya. Jeremías capítulo 29, versículos 8 y 9. Si ustedes tienen Biblia allí, por favor acompáñenme para que todos juntos podamos gozarlos a través de la palabra de Dios hoy en esta noche. Amén. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a sus sueños, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Amén. Desde el antiguo tiempo Dios siempre ha venido alertando al pueblo, siempre avisando a través de diferentes vasos, a través de diferentes hombres, siempre preparando al pueblo de Dios por los problemas muchas veces que se lleva a cabo. En aquellos tiempos podemos ver de antemano que Dios ha usado un gran profeta, le puedo llamar un gran profeta, Jeremías, en la cual de que muchas veces el pueblo de Israel se encontraba desenfrenado en aquellos tiempos. Amén. Y por eso Dios tenía que usar rotundamente al profeta Jeremías para advertirle de todo peligro y problemas en las cuales el pueblo de Israel tenía que cruzar en un futuro. Amén. Bueno, hermano Ronald, hoy en esta noche vamos a dedicarlos a, a darles una palabra de, más decir una palabra de respuesta que quiere saber el público hoy en esta noche. Por favor, diríjase a esa gente y dígales en los tiempos en los cuales estamos, en la cual tenemos que prepararlos porque la venida de Cristo está cerca. ¿Amén? No, claro, y es bien importante el hecho de que hoy en día se está moviendo mucho la apostasía y pues los verdaderos hijos de Dios, aquellos que estamos haciendo la voluntad del Padre, nos estamos guardando para nuestro Señor Jesucristo. Nos gozamos porque sabemos que la venida de nuestro Señor Jesucristo está pronta. Sabemos que Él va a venir a arrebatar a su iglesia, ¿verdad? Y pues para nosotros pues esto es un motivo de gozo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo hablaba de que la señal más importante de la venida de Cristo para que Él viniera a arrebatar a su iglesia era la apostasía. Y la apostasía, ¿qué quiere decir apostasía? Es apartarse de la verdad de Dios. Amén. Entonces hoy podemos ver hoy en día de que hay muchos hombres, mujeres que están hablando cosas que no tienen un fundamento bíblico. O dicen así ha dicho Jehová y Dios ni los conoce, Dios no ha dicho nada. Y mucho pueblo está siendo confundido. ¿Por qué? Incluso como dice la palabra, mi pueblo pereció por falta de conocimiento, porque no tenemos el conocimiento de la palabra de Dios ni la sabiduría de Dios. Entonces es importante, pueblo del Señor, que en estos tiempos escudriñemos las escrituras, porque en ellas vamos a encontrar, déjeme decirle, o vamos a poder discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y más en estos tiempos peligrosos de apostasía, es importante, pueblo del Señor, que estemos alerta, porque muchos falsos hombres, falsas mujeres, están hablando locuras, cosas descabelladas, cosas sin sentido, cosas sin fundamento bíblico. Amén. Y no tienen ni una, se puede decir,
granito de temor, hablar cosas que no edifican en nada, hablar cosas descaradamente por ganancia, por fama, por dinero. Amén. Y no sé usted qué piensa acerca de esto, hermano, porque esto, yo creo que usted se ha estado dando cuenta que entre más pasa el tiempo es algo que se está dando más fuerte, la apostasía. Se está manifestando de una forma mayor aún. Y yo no espero que esto cese, sino que vaya de mal en peor. Pues hermano, estamos en los últimos tiempos y pues conforme si vamos a la palabra de Dios en Mateo capítulo 24, 5, sabemos de antemano que Dios siempre ha estado hablando a tiempo y fuera de tiempo, ¿verdad? Siempre advirtiendo al pueblo de los peligros que vienen. La apostasía se inicia de una manera desde el momento que el hombre o la mujer pierden el temor a Dios, ¿verdad? Así como dice la palabra Proverbios capítulo 1, versículo 7, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, desde el momento que el hombre y la mujer o el pueblo de Dios pierde el temor, desde ese momento el hombre se corrompe, amén. Se corrompe su corazón, pierde la integridad de Dios. Entonces, en el hombre ahora ya no le importa verdaderamente así hablar como verdades, como hablar mentira. Ahora, ¿cómo se llama? Así como el hombre puede vivir en la luz, también puede vivir en las tinieblas. Entonces ahora el hombre ya no le importa. ¿Por qué? Porque ha perdido los principios de la sabiduría de Jehová, que es el temor. Amén. Así es, amén. Entonces, ahora para llegar a cabo en ¿cómo se llama? Hablar más, ¿cómo se llama? Más profundamente este mensaje. Amén. Vamos a irlo en Mateo 24, versículo 5. Versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Amén. Así como hemos empezado desde el principio, empezamos del Antiguo Testamento hablando de, ¿cómo se llama? Del profeta Jeremías. Cuando el profeta Jeremías venía advirtiendo al pueblo de los problemas que venían, de que en aquellos tiempos habían levantado Baales. Amén. Falsos profetas. Igualmente hoy en día el Señor Jesucristo hablando a la iglesia de hoy y del futuro, que somos nosotros. Amén. Amén, aleluya. Amén. Siempre advirtiéndolos de que van a venir demonios de mentira, de engaño, en la cual ¿cómo se llama? Muchos hombres van a caer en las trampas de ellos. Amén. Amén. Porque vendrán muchos en mi nombre. Entonces, cuando está hablando muchos, se está hablando cantidades. Amén. Cantidades. No solamente estamos hablando de, ¿cómo se llama? De pocos hombres o pocas mujeres, sino que estamos hablando de multitudes de demonios, de engaño, de mentira, de falsedad, en la cual se van a infiltrar y se van, ¿cómo se llama? Y van a convencer la mente y el corazón de todos aquellos que aún son conocedores de la palabra de Dios. Sí, hermano Ronald, por eso es tan importante nosotros que predicamos a través de estos medios. Nosotros tenemos que ser verdaderamente sinceros con la gente. Amén. Así es. Tenemos que ser sinceros porque si nosotros estamos predicando la palabra de Dios sin fundamento, la palabra de Dios sin peso de parte de Dios, yo creo que aún hasta nosotros mismos nos vamos al infierno si le estamos predicando mentira, engaño a la gente. Amén. Claro, y por eso es bien importante el hecho de que cuidemos el alimento que damos, ¿verdad?, al pueblo del Señor. Que el apóstol Pablo le hablaba a Timoteo, ¿verdad?, que era importante el que él predicara la sana doctrina, porque haciendo esto pues se salvaría a él y a todos los que le oyeran. Entonces es importante que todo hombre de Dios predique la palabra siempre en base a la Biblia, siempre en base a la verdad de Dios, siempre en base a esta palabra que va a traer bendición de Dios. Amén. Porque hoy se han levantado falsos hombres, falsos cristos, y yo miraba un caso de un hombre que se hacía llamar el Cristo hombre, y muchos iban detrás de él, y mucho pueblo del Señor ha confundido, decían que era el Cristo. Pero ¿sabe por qué? Porque no había conocimiento de la palabra. Amén. Porque el día que sea el arrebatamiento de la iglesia, Cristo no va a venir a enseñar doctrina nuevamente. Mentira. Amén. Cristo va a venir y va a enviar a sus ángeles recogen al pueblo del Señor, y juntamente en las nubes nos juntaremos con él y partiremos hacia el cielo. Ahora, la segunda venida de Cristo, claro, viene el Señor, amén, con sus ángeles y pelea contra aquellas naciones que se levantan contra Israel y las vence, amén, con el aliento de su boca, dice la palabra, amén. Y ya después viene Cristo y establece su reino, amén. Entonces podemos ver de que si hoy en día viene alguien diciendo que es el Cristo y tiene una congregación y está ahí, es mentira, porque la palabra no enseña eso. La palabra no enseña de que ahorita que Cristo venga a arrebatar a su iglesia, Cristo va a venir a enseñar nuevamente o a predicar el evangelio otra vez. No. Amén.
Eso va a ser algo breve. Amén. Cuando Cristo venga a arrebatar a su iglesia, no se va a quedar aquí. Por eso es que es importante que usted escudriñe las Escrituras, porque aquí usted va a saber si lo que un hombre le está hablando tiene fundamento bíblico o no tiene fundamento bíblico. Porque no solo uno se han levantado, son multitudes de hombres los que hoy se están levantando hablando cosas sin una base, sin un fundamento bíblico. Por eso es importante, pueblo del Señor, el que prestemos nuestro oído, ¿verdad?, a este tipo de mensajes, amén, que nos van a edificar en gran manera en estos tiempos peligrosos. Y no solamente eso, sino que también nosotros escudriñemos las Escrituras, porque estamos en tiempos en los cuales tenemos de que saber lo que es la doctrina de Cristo Jesús, la doctrina de la iglesia, las 21 doctrinas básicas. Amén, para que no venga cualquier hombre loco hablando cosas descabelladas, locuras sin fundamento, hablando conforme a sus propias concupiscencias, y en mucho pueblo no sea engañado. Amén. No sé si usted quisiera aportar algo más a esto, hermano, que se está moviendo bien fuertemente. Personas que dicen yo soy el Cristo, no sé si escuchó acerca de este hombre, y eran muchos los que le seguían. Sí, pues hermano, pues conforme la palabra de Dios, sabemos de antemano de que todo esto es profético, ¿verdad? El Señor dice que vendrían muchos en mi nombre. Sabemos desde antes, aún en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, había también esos, ¿cómo se llaman? Las religiones de los celotes, los saduceos, los fariseos. Entonces siempre ha existido esto. Esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Igualmente, como en el antiguo tiempo, ¿cómo se llama? Los falsos profetas del antiguo tiempo, del Antiguo Testamento, quiero decir. Entonces, ¿por qué razón Dios usaba a los profetas? ¿Por qué razón Dios usó al profeta Jeremías para aplicar la palabra fuertemente? ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es fuerte, la palabra de Dios es dura, la palabra de Dios confronta, la palabra de Dios declara lo que Dios quiere, no lo que el hombre quiere. Amén. Por eso que el Señor dice que vendrían muchos en su nombre. Muchos en su nombre, eso significa que esos muchos van a usar la palabra de Dios y estarán usando la palabra de Dios. No estamos hablando de gente que no tiene el conocimiento de la palabra de Dios, sino que es gente con el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Gente que han sido predicadores, han sido ministros de una congregación, gente que ha estado entre medio de una congregación, gente que ha conocido el evangelio de Jesucristo, pero por su gran rebeldía, por su maldad en sus mismos corazones, es que los ha hecho a ellos caer en este problema tan terrible delante de Dios. Amén. Ahora, hoy que estamos en el Nuevo Testamento, amén, las profecías falsas del Nuevo Testamento, eso es lo que estamos leyendo ahorita mismo. Amén. Amén. Ahorita vámonos en el libro de Efesios 6. Vamos a irlo brincando los capítulos de la Biblia porque son bastantes. Es mucha información lo que tenemos y yo creo que no bastarían 2 horas, sino que bastaría mucho tiempo más. Amén. Sí. Vamos a irlo en Efesios, vamos a irlo brincando. Efesios capítulo 5. Léamelo por favor, hermano, en el libro de Efesios capítulo 5, versículos 6, 7 y 8. Amén. Amén. Dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Amén. Amén, amén. Dele. Entonces podemos ver aquí a través de la palabra de que es importante el que nadie nos mueva fácilmente de nuestra forma de pensar en estos tiempos. Amén. Que nadie venga con palabras huecas, sutiles, queriéndonos engañar, pero sin fundamento bíblico. Porque la verdad son muchos hombres los que hoy en día se están levantando, predicando, amén, falsas doctrinas de hombres. Y acerca de esto la palabra nos habla que no nos dejemos mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Amén. Que no seamos como niños fluctuantes, dejándonos llevar por cualquier viento de doctrina. Porque hoy en día se están levantando tantas doctrinas. Doctrina quiere decir enseñanza. Tantas enseñanzas de hombres que predican conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios deseos. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué conforme a sus propios deseos? Porque los deseos de ellos no es edificar a un pueblo a través de la palabra, sino sus deseos es enriquecerse, ganar fama a través de predicar supuestamente la palabra, pero de palabra no hablan nada. Amén. Y poniendo supuestamente el título de cristiano o iglesia cristiana,
Son multitudes las que atraen sin un fundamento bíblico y empiezan a predicarles de prosperidad, empiezan a predicarles salvo siempre salvo. Y muchas doctrinas de hombre. ¿Para qué? Para enriquecerse. Amén. Pero nunca exhortan en contra del pecado, nunca exhortan a llevar una vida en santidad, cuando Dios demanda santidad a su pueblo. Amén. Entonces es importante, como aquí nos dice, oiga como dice, nadie os engañe con palabras vanas. Amén. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Si tú estás en una congregación donde todo el tiempo te hablan acerca de prosperidad, donde nunca te hablan en contra del pecado, donde nunca te exhortan en contra, déjame decirte, todas aquellas cosas que están fuera de la Biblia, todo el tiempo te predican conforme a sus propios deseos, salid de ahí, pueblo del Señor. Salga, es importante que salgan de ahí. ¿Por qué? Porque haciendo esto van a salvar sus almas. Usted no me puede decir que usted va a ser salvo en un lugar donde ni siquiera le están predicando la palabra de Dios. Es que esta palabra la que liberta, esta palabra la que le va a dar vida y en abundancia. Pero es importante el que usted salga de ahí y se acerque a una iglesia donde le exhorten en contra del pecado, donde le exhorten en contra de esa vida desordenada. Amén. Donde sea Dios dirigiéndole a través de su palabra. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, claro, que no les gusta estas iglesias. ¿Por qué? Porque se les exhorta en contra del pecado, no les gusta, porque ellos quieren llevar una vida desordenada, conforme a sus propios deseos, quieren vivir como ellos quieren. Cuando ya no podemos hacer esto. Si a usted le ha sido revelada la palabra de Dios, usted tiene que vivir en obediencia. ¿Cómo va a vivir en obediencia a Dios? Viviendo su palabra, poniéndola por obra. Amén. Entonces es importante que usted busque una iglesia o un remanente donde todavía se le esté hablando acerca de la obediencia a Dios, se le exhorte en contra del pecado y donde se le enseñe que usted tiene que tener sus vestiduras limpias, resplandecientes, para que el día que Cristo venga a arrebatar su iglesia, usted esté preparado. Por eso, pueblo del Señor, es importante salir de ahí, no seamos partícipes juntamente con ellos. Amén. No seamos partícipes, porque en otro tiempo erais tinieblas, en otro tiempo éramos tinieblas, andábamos en pecado. Amén. Andábamos haciendo lo que a Dios desagradaba. Amén. Mas ahora somos luz en el Señor. Entonces tenemos que andar como hijos de luz. Ya no podemos andar como hijos de la tiniebla. Ya no podemos estar en un lugar donde nunca nos hablen contra el pecado. ¿Por qué? Si nunca te exhortan en contra del pecado, ¿qué va a pasar? Vas a vivir nuevamente como tú quieres, en tinieblas otra vez. Entonces el evangelio no te fue revelado. Amén. Entonces, ¿qué ganancia tiene el que tú estés en un lugar donde no te exhortan en contra del pecado? ¿En qué te edifica que tú estés en una iglesia de estas iglesias de la prosperidad que hoy en día se han levantado? Iglesias apóstatas, donde no te hablan o no te enseñan ningún fundamento bíblico. Todo lo que los hombres hablan es de prosperidad, de amor. Amén. Es todo lo que ellos hablan. De tanto y Dios le va a devolver. De tanto y Dios le va a bendecir. De su casa y esto. Pero nunca le exhortan en contra del pecado. Que si usted está en pecado y Cristo viene a arrebatar su iglesia, usted se queda. Nunca le hablan de eso. Incluso hay muchas iglesias apóstatas que ni siquiera creen en el arrebatamiento de la iglesia. Hombres mentirosos que se están levantando con doctrinas de hombres hoy en día. Cuando la palabra nos habla que hay un arrebatamiento, que Cristo va a venir a arrebatar a la iglesia, pero aquella esposa, aquella iglesia, aquella esposa que esté con vestiduras limpias, aquella esposa que esté preparada ya vestidita, amén, preparada de blanco ya para irse de bodas con el Cordero, amén. Es importante que salgamos de ahí, amén, y que andemos en santidad para agradar a nuestro Dios. Ya no podemos llevar una vida en pecado, ya no podemos estar en tinieblas como en otro tiempo estábamos en tinieblas. No podemos volver a los viejos rudimentos de antes, amén. No podemos practicar esos viejos rudimentos. Tenemos que vivir como hijos de Dios, amén, santos, porque dice Dios en su palabra, ser santos porque yo soy santo. Y si alguno está limpio, o si alguno es santo, santifíquese más. Y si alguno está sucio, ensúciese más, dice su palabra. Amén. No sé si quisiera agregar algo más, hermano, esto. Poderoso Dios. Sí, amado pueblo, desde el momento que nosotros estamos predicando este mensaje, es porque queremos que ustedes como pueblo de Dios y como hermanos nuestros en el Espíritu, entendamos y nos demos cuenta en la cual que Dios quiere y demanda que seamos obedientes a su palabra. Amén. Que seamos obedientes, porque tenemos que obedecer a la ley de Dios. Obedeciendo a la ley de Dios es obedeciendo su palabra. Amén. Guardando su palabra, tal como está. Amén. No podemos rebelarnos contra esa gran verdad nosotros. ¿Por qué? Porque hoy en día
La gente busca fama, busca ser famosos. Amén. Ser vistos. Eso es lo que la gente busca. Pero no buscan su propio beneficio. Buscan su propio poder. Buscan su propia ganancia. Pero no buscan la necesidad de los demás. Amén. Y el propósito de nosotros de estar a través de este medio predicando esta palabra de la apostasía es para traer conciencia al pueblo de Dios. Es para traer, ¿cómo se llama? Una palabra en la cual el pueblo queremos que despierte. Amén. Amén, así es. Que Aleluya. despierte el pueblo, que se levante. Amén. Amén, amén. Por eso dice, nadie engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos desobedientes. Así como estos hombres se afanan, engañando, trayendo multitudes a sí mismos, para ellos también viene el juicio de Dios. Totalmente, todo lo que el hombre sembrare, eso mismo va a cegar. Amén, aleluya. Amén. Amén, amén. Con esto no estoy diciendo que estoy condenando a esa gente que se ha apartado de Dios, no. Con esto estoy dando a entender de que si ellos no se arrepienten, eso les espera, la ira de Dios. Así es. Les espera juicio. Esa es la verdad. Amén. ¿Por qué? Porque como dice Gálatas, amén, leamos Gálatas, capítulo, aleluya, bendito el nombre de Cristo Jesús. Leamos Gálatas 1:6. Gálatas, libro de Gálatas 1:6. Miren lo que dice. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Amén. Un evangelio diferente. Amén. Número 8. 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No que hay unos que quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Saben por qué? Porque en todo siempre hay gente que verdaderamente, ¿cómo se llama? Están contra la palabra de Dios. Como el Señor Jesucristo les llamaba, fariseos. Eso también les podemos llamar nosotros también hoy en día, fariseos. Porque muchas veces la gente nunca quiere obedecer a la palabra del Señor, nunca van a estar de acuerdo con Dios, nunca. Así es. Todo el tiempo van a oponer a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque como viven practicando la mentira, como viven en el pecado, en la desobediencia, en la rebeldía, entonces ahora quieren que todo el mundo se sujete y todo el mundo haga lo que ellos quieren, conforme a su propia voluntad y conforme a sus propios pensamientos. Pero ellos no se dan cuenta de que al estar practicando tales cosas, están dañando y están destruyendo la vida espiritual de aquella gente inocente en la cual los está siguiendo en sus falsedades, en sus hipocresías. Así es. No es otra cosa más. Así es. Amén. No es otra cosa más que eso. Claro. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Es el momento que lo estamos refiriendo al tema, lo que es apostasía. Estamos hablando de gente apóstata, gente mentirosa, gente farsante. Desde el momento que estamos hablando, este mensaje de apostasía significa apostatar contra la verdad, oponerte contra la verdad. Amén. Que no vas a estar de acuerdo con la verdad de Cristo Jesús. Por eso muchos hombres de Dios no les gusta muchas veces salir a través de los medios de televisión o a través de la radio o predicar estos mensajes en los púlpitos, en las iglesias. ¿Saben por qué? Porque como ellos andan mal, andan torcidos también, entonces su misma conciencia no los deja en paz. Entonces para ellos se les hace imposible, se les hace duro predicar estos mensajes. Amén. Pero cuando tu conciencia está bien delante de Dios, entonces el mismo Espíritu Santo te califica delante de Dios
cómo está tu vida delante de Él. Amén. Por eso miren lo que dice Mateo capítulo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Guardaos de los falsos profetas. Eso es lo que estamos viviendo hoy en día. La falsedad. Todo es mentira. Todo imitación. Imitando las cosas de Dios, pero no siendo verdad, sino que siendo mentira. Así como los traficantes. Muchas veces lavan dineros. Lavan millones de dólares. Que parece como que fuera dinero original, dólares originales. Pero son dineros de mentira. Amén. Así mismo es el evangelio ahorita. Hombres perversos, hijos de Satanás, sinvergüenza, desgraciados. De esa manera han engañado y no son fieles a Dios. Pero no se dan cuenta de que aquel día van a dar cuenta delante de Dios. Porque la mano de Dios está contra ustedes. Dios está molesto por eso. Por eso la ira de Dios está contra todos aquellos falsos profetas, falsos apóstoles, falsos ministros del diablo. Porque así como Judas, que traicionó, que vendió a nuestro Señor Jesucristo, ustedes mismos también han vendido al Evangelio de Cristo y han vendido multitudes de ovejas. Se les han entregado a Satanás en sus manos. No se dan cuenta que Dios está reclamando la sangre de esa gente. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos. Parecen ministros de Dios. Parecen llenos de amor y misericordia. Parecen buenos tutores, buenos maestros. Pero por dentro están podridos de huesos. Y dice la palabra de Dios, Apocalipsis 21:8, que ningún mentiroso heredará el reino de los cielos. Ninguno. Ninguno de los mentirosos. Por eso es tan importante, pueblo de Dios, que tú despiertes, que te des cuenta de que esto no es un juego, esto no es una política. Esto no es que yo me saqué la lotería ahora y ya mañana la gané. No. Aquí todos los días hay que luchar, hay que esforzarse para poder agradar el corazón de Dios. Así es, aleluya. Estamos en tiempos muy peligrosos en los cuales los juicios de Jehová de los ejércitos están a punto de ejecutarse en esta tierra. No podemos estar jugando un evangelio mediocre. No podemos estar así nosotros como pueblo de Dios. Acuérdate, pueblo de Dios, que tú no vales un centavo. Tú no tienes precio. Tú vales la sangre preciosa de Cristo Jesús. Tú eres muy importante para Dios. Esfuérzate y sé valiente, hombre. No le prestes atención, no le prestes oído a esa gente mentirosa, esa gente que le da la espalda a Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria. Que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Si tú te pones enfrente una guarida de lobos, ¿tú crees que los lobos no te van a hartar? Claro que te van a comer. Igualmente, estos hombres disfrazados de lobo, ¿tú crees que lo están haciendo para bendecirte? ¿Para sacarte adelante? No. El propósito de ellos es robarte. Es robar la bendición de Dios sobre tu vida. Ese es el propósito de ellos. Robar tu alma, para que tu alma se vaya al infierno. El propósito de ellos es condenarte de un solo. Pero más el propósito de Cristo es salvarte de la mano de esos lobos. Porque esos lobos son sagaces, son mentirosos, son farsantes. Lo que ellos quieren es destruir tu alma. Pero más Cristo Jesús quiere que tú despiertes y te des cuenta de que ya no estamos en tiempos de estar acariciando el pecado, de estar acariciando la mentira, sino hay que esforzarnos y luchar, porque Cristo viene pronto. Amén. Hermano Ronald. Aleluya. No, está bien tremendo lo que aquí está hablando, ¿verdad? Que dice que hay que guardarnos de los falsos profetas, y en sí está hablando del profeta. Amén. El profeta es el hombre que Dios, o un mensajero de Dios, amén, el cual lleva un mensaje de Dios al hombre,
Amén. Cuando Dios quiere hablar a un hombre, Dios envía a sus mensajeros, sus profetas, con un mensaje de parte de él. Amén. Ahora, todo mensaje de parte de Dios tiene que llevar un fundamento bíblico. Amén. Ahora, también Dios es un Dios sabio. Dios nunca va a ir a dar una palabra en un momento inadecuado. Dios siempre va a dar una palabra en la cual va a bendecir, no va déjame decirle, a sacarlo del evangelio con una palabra. Amén. Ahora, Dios también a través de su palabra va a exhortar en contra del pecado muchas veces. Amén. Pero ¿qué pasa? Hoy se han levantado supuestamente profetas. Amén. Supuestamente, digo supuestamente, ¿por qué? Porque cuando estos hombres hablan, nunca traen un mensaje en contra de exhortar el pecado. Todo el tiempo dicen, el Señor te dice, aporta tanto ahora, da tu casa, aporta $1000 y tienes el reino de los cielos ganado. Mentira del diablo, que el Señor lo reprenda. Amén. Apóstoles, falsos apóstoles, amén, que son lobos rapaces. ¿Qué tiene que estar haciendo un lobo en una manada de ovejitas? Nada, en un rebaño de ovejas, perdón. Nada. Amén. Mas sin embargo dice que se visten, amén, como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cómo usted va a distinguir a estos hombres? Por su fruto los va a distinguir usted quiénes son. Por su fruto usted va a distinguir si verdaderamente son lobos rapaces y quién es oveja del Señor. Amén. Por su fruto los va a distinguir. Entonces, pueblo del Señor, es importante que estemos alertas como atalaya. Amén. Cuidando la iglesia del Señor, cuidando nuestras vidas. ¿Por qué? Porque en el ámbito físico, amén, se mueve lo que es, Satanás usa hombres, amén, para que estos hombres quieran enriquecerse, quieran hacerse de fama, de dinero, de poder. Pero en el ámbito espiritual sabemos que Satanás, el propósito de él es usar estos hombres para que al final millones de almas se pierdan y sean condenadas primeramente en un lugar llamado infierno, un lugar de tormento, y por último en un lugar llamado lago de fuego, que es la condenación eterna. Amén. Entonces, podemos ver cómo el enemigo trabaja usando hombres. Amén. Y el propósito del enemigo, cómo usa personas para que las personas pongan su mirada en las cosas terrenales. Amén. Pueblo del Señor, es importante que cuando un hombre de Dios venga hablando de parte de Dios, veamos si está conforme a la palabra y si ha sido de una forma con sabiduría. Amén. No sé si quisiera agregar algo más, hermano, a esta bendición. Sí, hermano Ronald, verdaderamente de que es tan importante de que ahora se descubra, de que ahora se enmascare toda aquella gente que verdaderamente están hablando mentira. Amén, aleluya. Amén. Pero es tan importante. Por eso nosotros no tenemos miedo a nadie. Amén. Si antes en el mundo, antes que trabajamos para Satanás, antes que trabajamos para el diablo, que le éramos fieles antes de conocer a Jesucristo, ¿cuánto más ahora nosotros que conocemos la gracia, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo? No podemos fallarle a Dios, hombre. No podemos ser tan ingratos nosotros delante de Dios. Si ustedes supieran, pueblo de Dios, ustedes que me están mirando, muchas veces en nosotros entra un dolor terrible en nuestros corazones. Amén, al ver multitudes de almas que están siendo arrastradas por gente mentirosa, por gente farsante. ¿Se imagina? Eso lo sentimos nosotros como hombres. Ya no se diga el corazón de Dios, como usted el corazón de Dios. Esa gente que han conocido la verdad, esa gente que fueron lavadas con la sangre preciosa del Cordero. ¿Se imaginan? Y por eso es tan importante que nosotros escudriñemos las Escrituras. Que leamos las Escrituras. Amén. Ahora acompáñenme en Mateo capítulo 7, versículo 22. Amén. Y versículo 23. Miren lo que el Señor le dice aquí. Lo que Dios habla aquí en Mateo capítulo 7, versículo 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Qué están haciendo ellos ahorita? Usando el nombre de Jesús para profetizar mentira, para hablar mentira, para robarle a la gente con mentira, para destruir el alma de las ovejas con mentira. Es lo que están haciendo. Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Es verdad? Podemos ver Cash Luna a través de los medios de información haciendo milagros. Podemos ver a Guillermo Maldonado haciendo milagros, levantando muertos.
dando sanidades. Pareciera como que Dios los está usando, pero no los está usando Dios, lo está usando el mismo diablo. Así es. Amén. Pero dice, miren, echarán fuera demonios en mi nombre. En mi nombre harán muchos milagros. Ellos reprenden también otros demonios. Ellos también hacen milagros usando el nombre de Jesús. Amén. Pero mira lo que dice el 23. Entonces les declarará, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Quiere decir que estos hombres ya no los conoce el Señor. Antes Dios los conocía por cuanto le eran fieles, por cuanto predicaban la verdad. Pero hasta el momento que le dieron la espalda como Judas al Señor, desde ese momento Dios ya no los conoce. Aquel día que se mueran le va a decir, Señor, pero mira, nosotros ganamos 40 millones de almas en el mundo, allá en todo Centroamérica. Mira, nosotros ganamos 40 millones de almas en todo el continente de Asia, de América. ¿Qué le va a decir el Señor? A usted no lo conozco, ni sé quién diablos son, le va a decir. Porque fueran mis hijos, hicieran mi voluntad. Amén. Eso es lo que le va a decir el Señor. Si fueran mis hijos, hicieran mi voluntad. Predicaran lo que yo les he mandado hacer. Pero yo no lo conozco. Apartado de mí, les va a decir. ¿A dónde cree que va a ir esta gente mentirosa? Estos falsos apóstoles, estos falsos profetas, estos falsos pastores. ¿Dónde creen que van? Van al mismo infierno, hombre. Ahí van a ir a parar. Dios está molesto con eso. Dios está tan molesto con este tipo de falsos ministros. Dios está tan molesto. Por eso, hermano Ronald, por eso es tan importante que los medios ahora de televisión, en vez de esos ministros, los pastores, en vez de estar peleando, estar discutiendo un pastor uno a otro a través de los medios de televisión, ¿sabe qué es lo que deberían de hacer estos hombres? Unirse mejor. Exactamente. Y al final servimos de piedra de tropiezo, ya no servimos de edificación para aquellos que no conocen el Evangelio de Cristo. Y hoy en día es algo que se está dando bien fuertemente. En vez de estar predicando la sana doctrina de Cristo, en vez de estar enseñando, amén, esta palabra preciosa, amén, para aquellos que no tienen conocimiento de esta palabra, o aquellos que recién se acaban de convertir, o aquellos que verdaderamente no escudriñan la Biblia, ser de edificación, edificarlos, amén, adoctrinarlos, enseñarles esta palabra preciosa, para que cuando vengan hombres engañadores ya no sean o no se dejen fácilmente mover de su modo de pensar. Pero ahora, ¿qué están haciendo los ministros hoy en día? Peleando unos con otros. Amén. Ese tiempo bien lo pudieran aprovechar para predicar las buenas nuevas de salvación. Pero ¿qué es lo que está haciendo? En vez de ser de bendición, hoy están sirviendo de tropiezo. Porque muchos son los inconversos que escuchan esos programas de radio. Muchos son los inconversos que ven esos programas de televisión. Amén. ¿Y qué es lo que pasa? Al final dicen, bueno, y estos que no son hijos de Dios, ¿cómo que están peleando unos con otros? Entonces venimos a servir de tropiezo, ya no somos de edificación. Entonces, aquel día el Señor nos va a pedir cuenta de todas esas personas que servimos de tropiezo y nos fuimos de edificación. Por eso es importante, ministros del Señor, que aprovechemos el tiempo, aprovechemos la televisión. ¿Cuántos hombres de Dios no quisieran estar en la televisión predicando? ¿Cuántos hombres de Dios no quisieran aprovechar ese tiempo en la radio para predicar la sana doctrina del Cristo y no estar perdiendo su tiempo con cuentos de viejas? Amén. Es importante que prediquemos la sana doctrina de Cristo. Es importante que aprovechemos los medios que Dios nos ha dado y le demos un buen uso de parte de Dios. Amén. Así es. Por eso miren, así como Dios ha usado durante los tiempos del cristianismo a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, cuántos hombres ministros Dios nos ha levantado, cuántos grandes profetas, cuántos grandes pastores, apóstoles, maestros, cuántos grandes evangelistas Dios nos ha usado durante los tiempos, y Dios ha recibido la gloria a través de estos hombres. Dios ha sido exaltado y glorificado, porque ese es el único propósito de nosotros para salir a través de estos medios, de bendecir y exaltar a Jesucristo. Eso es el deseo de nosotros. Amén. El deseo de nosotros no de venir a discutir ni a contender con el pueblo de Dios, con nadie, sino el deseo de nuestro corazón es que el pueblo de Dios sea edificado y que el pueblo de Dios despierte y se dé cuenta que estamos en tiempos de peligro. Así es, aleluya. Estamos en tiempos de peligro, pueblo de Dios. Amén. Ahora mira, amado pueblo de Dios, ustedes ministros, pastores que me están viendo a través de este medio de televisión, mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 20,
en el versículo 28, 29 y 30. Escucha bien lo que dice la palabra del Señor. Porque todo lo que nosotros estamos predicando hoy en esta noche es una palabra que viene de parte de Dios. Amén. Dice, por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, a la cual Él ganó por su propia sangre. Amado pastor, ten cuidado para ti mismo. Fíjate lo que estás enseñando al pueblo de Dios. Ten cuidado de ti mismo y aquellos en los cuales Dios ha puesto tu cargo. Eso es lo que dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 28 al 30. Mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. Así es que el ser ministro, el ser pastor, no es un juego, es una gran responsabilidad, es un peso grande delante de Dios, en la cual tú vas a dar cuenta de ese rebaño. Así es que séle fiel a Dios. Cuida ese rebaño que Dios ha puesto en tus manos. Enséñale lo que es las Sagradas Escrituras. Enséñale lo que son los fundamentos de la iglesia. Enséñale lo que es la enseñanza de la doctrina conforme está escrita la palabra de Dios. No le estés enseñando cualquier disparate. No le estés enseñando cualquier locura. Enséñale lo que Dios te ha ordenado hacer. Amén. Y por eso dice versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. De eso estamos hablando. Lobos rapaces. Lobos rapaces no solamente son pastores. También incluye todos los 5 ministerios. Incluye al pastor, al apóstol, al profeta, al evangelista, al maestro. Incluye a todos los 5 ministerios y incluye también a todo el pueblo. Amén. Después de mi partida, dio el apóstol Pablo, entrarán lobos rapaces. ¿Por qué? Porque cuando un hombre de Dios pone la confianza en Dios, el hombre de Dios está consciente de que también hay gente que lo respalda. También hay otros ministros de Dios que verdaderamente están cubriéndole la espalda, están cuidando, el rebaño, lo que Dios ha puesto en sus manos. Pero ¿qué es lo que pasa? Si yo voy a poner un ejemplo, si yo le doy la confianza a mi hermano Ronald aquí, que estamos predicando los dos juntos, enseñamos los dos juntos, pero yo le digo, hermano Ronald, hoy te vas a quedar tú encargado de esto, y ya cuando venga el siguiente día, él ya está enseñando otra cosa, ¿qué va a pasar con eso? Rompió. Así es. No le fue fiel a Dios. Amén. Entonces, ese es un ejemplo solamente que estoy dando a través de este medio, porque se den cuenta cómo Satanás trabaja astutamente con cada uno de nosotros. Amén. Así es. Aleluya. Amén. Porque de vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Amén, hermano Ronald. Ay, que está tremendo este versículo, ¿verdad? Y es importante que no está hablando a cualquiera, está hablando a los discípulos de Cristo, aquellos que verdaderamente le siguen al Señor y están aprendiendo la palabra del Señor, aquellos que verdaderamente aman la obra de Dios. O sea, y qué tremendo de lo que se está enfocando. Y dice, y de vosotros mismos. No está hablando que de afuera, de nosotros mismos, de la misma iglesia, de la misma congregación, dice aquí, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Mira, o sea que estos hombres van a ir, aquellos que verdaderamente tienen el anhelo de servirle a Dios, a ellos van a ir hablándoles cosas que ni siquiera tienen un fundamento bíblico, cosas perversas, dice la palabra, amén. Entonces es importante, pueblo del Señor, que incluso dentro de la misma congregación estemos alerta de aquellos hombres que verdaderamente están sirviendo de tropiezo y no de edificación. Amén. Es importante que como pueblo de Dios nos levantemos hoy en día a predicar la sana doctrina a donde quiera que Dios nos dé la oportunidad. Amén. Es importante el que estemos alerta primeramente por nuestras almas y luego por las almas de aquel rebaño. Amén. Es importante que detectemos, amén, cualquier cosa que se mueva dentro de la iglesia que no tenga un fundamento bíblico y con amor y mansedumbre corrijamos a aquellas personas que verdaderamente están erradas en lo que están enseñando. Porque hay personas que verdaderamente no es porque no tengan conocimiento, sino que ya van con una mala intención. Amén. Ya van con la perversidad. Así es. Amén. No sé qué pudiera agregarle usted ahí, hermano. Sí, hermano Ronald, es una lástima, pero
Verdaderamente eso es lo que estamos viviendo, hermano, hoy en estos días, de que no es fácil. No es fácil, no es fácil. No es fácil en estos tiempos. Hoy en estos tiempos que son tiempos finales, sabemos de antemano de que Satanás anda como león rugiendo buscando ¿A quién devorar? a quién devorar. ¿A quién se va a devorar a Satanás? Aquellos hermanos que verdaderamente quizás no están fundados conforme, ¿cómo se llama? Conforme los fundamentos de la Sagrada Escritura. Así es. Aquellos hermanos que quizás nunca han tenido la dicha, el privilegio de tener un tutor, un maestro, alguien que los instruya, alguien que les enseñe, sino que muchas veces quizás han escuchado simplemente predicaciones por la radio, por la televisión, o simplemente han escuchado quizás una predicación mediocre a través que quizás de hombres que quizás muchas veces no aman la obra de Dios, sino que están solamente para perder el tiempo. Por eso, hermano Ronald, por eso es importante que nosotros seamos, ¿cómo se llama? Seamos directos en lo que estamos hablando. Así es. Amén. Claro. Nosotros no podemos hablar con temor a través de este medio. Así es. Nosotros tenemos que estar seguros y garantizados de parte de Dios lo que estamos hablando. Amén, y en qué lío Dios nos ha metido. Amén, así es. ¿Por qué? Porque si el mismo Cristo de la gloria dio su propia vida solamente por hablar la verdad de parte del Padre, entonces ¿quiénes somos nosotros para guardarnos esa gran verdad de Dios? Amén, aleluya. Si dice el Señor, dice la palabra del Señor, que si nosotros callamos, ¿qué dice la palabra del Señor? Ay, esto está tremendo. Entonces las piedras van a hablar. Entonces, amado pueblo de Dios, nosotros cuando estamos predicando a través de este medio con mi hermano Ronald, nosotros lo que queremos es traerte conciencia, hombre, para que medites dentro de tu corazón cómo estás delante de Dios, qué vida estás llevando delante de Dios, quién te está enseñando, quién te está instruyendo, qué camino vas ahorita tú, si vas por el camino correcto o vas por el camino de la muerte. Porque hay caminos que el hombre pesa en recto, pero su final son caminos de muerte. Palabra. Así es, hermano Ronald. Por eso es que mucho pueblo hoy en día, hermano Ronald, de que está necesitado de la palabra de Dios. Claro. Tienen mucha necesidad. Claro, hay mucho. Pero hay muchos pueblos, fíjate hermano, que hay veces me toca ir a predicar, conozco hermanos que aún así como están necesitados, pero también Satanás ha endurecido sus corazones, también les ha entrado un espíritu de rebeldía. Claro. Y se oponen en contra de la verdad de Dios. Se ponen. Exactamente. Por eso mira, pueblo de Dios, ministros del Señor, pueblo lavado con la sangre del Cordero Santo, me estoy dirigiendo a ustedes de parte de Dios. Mira lo que dice en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Fíjate lo que dice. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene. ¿Habéis oído que viene? ¿Qué dice de eso, varón? Ay, Dios mío, está tremendo. O sea, de que aquí está hablando de que tenemos que probar los espíritus. Si alguien viene diciéndonos a nosotros de que Cristo todavía no ha venido, que todavía le está esperando, es anticristo. Amén. Porque nosotros sabemos que Cristo ya se presentó en su deidad, en una humanidad. Amén. Para darnos salvación a todos aquellos que le abrimos verdaderamente nuestro corazón y creemos en el Hijo de Dios. Amén. Ahora, también anticristo puede ser aquel que niega a Dios con su testimonio. Amén. Aquel que con su testimonio sirve de tropiezo y no sirve de edificación. Entonces, porque es importante que nosotros tenemos que probar los espíritus. Amén. Entonces, nosotros vamos a saber quién verdaderamente se está oponiendo a la palabra de Dios y quién no se está oponiendo. Ahora, si nosotros en este momento estamos predicándole de parte de Dios y dirigidos por el Espíritu Santo, y usted se opone a lo que nosotros estamos predicando, y le estamos predicando con base bíblica, y le estamos predicando bajo la dirección del Espíritu Santo, usted tiene otro espíritu diferente al de Dios. Amén. Entonces, es fácil discernir a aquellos hermanos que se oponen a la verdad de Dios. Es fácil discernir a aquellos hombres, amén, y no les digo ni hermanos porque son hombres que ni siquiera tienen un temor de Dios. Ni siquiera se han convertido al evangelio. Simplemente están en las iglesias, amén, para servir de tropiezo. Amén.
para servir de tropiezo a los verdaderos hijos de Dios. Amén. Entonces es importante que probemos los espíritus. ¿Cómo los vamos a probar? Que cuando prediquemos la palabra con base bíblica y bajo la dirección del Espíritu Santo, si alguien se opone, tiene otro espíritu diferente. Así es. Porque nadie puede oponerse a la verdad de Dios. Así es. Porque dice, mira también lo que dice. Vamos a tomar 2 capítulos de un solo hoy en día. Amén. Vamos a tomar también como ejemplar el 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. ¿Quién está diciendo eso? Lo está diciendo el Espíritu Santo. Amén. Porque el Espíritu Santo es omnisciente. Él lo conoce todo. Amén. Amén. Él lo conoce todo. Así es. No solo porque estés viendo a través de los medios de la televisión, estés viendo a Cash Luna, estás viendo a Guillermo Maldonado, estás viendo a Jonás González, estás viendo a Ricardo Rodríguez, estás viendo a Benny Hinn, estás viendo a Ronnie Chávez. No solo porque lo estés viendo tú a través de la televisión que están predicando la palabra. No solo por eso tú vas a creer todo lo que ellos están hablando, porque estos hombres son enemigos del Evangelio de Cristo. Aleluya. Estos hombres antes, en el pasado, ellos eran ministros, eran pastores. Muchos de ellos eran ministros de verdad, genuinos de Dios. Pero ¿qué es lo que pasó? Ellos les pasó lo que les pasó a Judas. Se vendió. Ellos se vendieron ante Satanás. Se rindieron ante el dinero. Así es. ¿Por qué? Porque su dignidad, su alma, su vida y todo el rebaño que ellos tenían, cada uno de estos hombres de Dios, vendieron su integridad al diablo. Y mírenlos ahora, ¿qué es lo que están haciendo? Pura prosperidad te predican. Pura falsedad te están predicando. No te están predicando la palabra de Dios. Están hablando mentira. Si tú no tienes discernimiento de espíritus, pídele discernimiento de espíritus al Señor Jesucristo. Pídele ese don. Para que a través, cuando ellos estén enseñando, estén predicando a través de la radio, la televisión, tú te des cuenta que ellos predican pura prosperidad, puro dinero. Si usan la palabra del Señor, la usan para contender, no para traer vida, no para traer aliento. No están predicando para, para que el pueblo se prepare, sino que están predicando para robarle públicamente a ese pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque estos hombres tienen un espíritu de apostasía. Estos hombres tienen espíritu de adivinación, espíritu de brujería. A través de estos hombres, ¿cuántos millones de almas no han hipnotizado? Porque tienen espíritu de hipnotismo. Ellos hipnotizan a la gente. Ellos aturden a la gente. Por eso Dios quiere, pueblo, que tú despiertes, te des cuenta quiénes son los ministros de Dios y quiénes son los ministros del diablo. Así es. Porque no todo el que me dice Señor, dice la palabra de Dios, entrará al reino de los cielos, sino más todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Estos hombres que te he mencionado, así como Cash Luna, Guillermo Maldonado, Jonás González, Ricardo Rodríguez, Benny Hinn, Ronnie Chávez, todos estos hombres son apóstatas, son enemigos de la cruz de Cristo. Estos son falsos profetas, estos son falsos apóstoles. Esta gente no es gente de Dios. Que no te das cuenta, pueblo de Dios, que estos hombres han arrastrado multitudes de almas, han vendido sus almas al mismo Satanás, y lo están haciendo por ganancia deshonesta, y lo están haciendo para ser ricos, para ser millonarios. Pero dice la palabra de Dios que el hacha ya está puesta al tronco, o de más decir, a las raíces de estos árboles. Estos hombres, si no se arrepienten, el juicio de Dios está contra ellos. Así es, aleluya. Porque ningún mentiroso heredará el reino de los cielos. Nosotros no podemos adulterar la palabra, porque dice la palabra de Dios que pasarán los cielos y la tierra, pero mi palabra no pasará. Así es.
Porque no hay nada que se oculte delante de Dios. Porque todo lo que está bien escondido, todo lo que está bien oculto, un día, dice el Señor, tendrá que salir a luz. Dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 10, versículo 10, que Satanás vino a matar, a robar y a destruir. Pero más yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, dice el Señor Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Estos falsos profetas, estos falsos ministros, estos falsos apóstoles, estos cuántas almas, millones de almas no han destruido, cuántas millones de almas no tienen hipnotizadas, cuántas millones de almas no les han lavado el cerebro, no les han lavado el coco, los tienen hipnotizados, porque son brujos, son satanistas. Señor, reprenda. Amén, aleluya. De sus vidas esos demonios de mentira, de falsedad. Espíritus engañadores. Si estamos hablando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe. Estos hombres están apostatando contra la fe de Jesucristo. Así es. No están de acuerdo con la sana doctrina de Jesucristo. Amén, aleluya. Estos hombres no están de acuerdo contra los fundamentos de la palabra de Cristo. Se opusieron como Judas, Judas siendo el tesorero, Judas siendo un hombre querido por nuestro Señor Jesucristo. Pero Judas vino Satanás y lavó su cerebro. ¿Qué es lo que hizo Satanás? Vendió a nuestro maestro por 30 monedas de plata. Eso mismo han hecho estos falsos apóstoles. Eso mismo han hecho estos falsos maestros. Estos falsos ministros de hoy en día. Por la raíz de todos los males, que es el amor al dinero. Han vendido sus propias almas y han vendido a multitudes de almas hacia el diablo. Así es. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Por eso, aleluya. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo Jesús. Por eso, hermano Ronald, mire lo que dice el Señor. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Claro. Ellos pueden llegar al frente de un púlpito ante multitudes, diciendo: llegó el gran apóstol fulano de tal, llegó el gran pastor fulano de tal, llegó el gran cantante fulano de tal. Pero si tú no estás bien con Dios, si tú no vives una vida santa, una vida bien delante de Dios, claro, vas a ser presa fácil para poder ser arrastrada a través de estos falsos ministros. Hermano Ron, es lo que estamos viendo hoy en día, a través de los medios de información, a través de la radio, hermano Ron, estamos viendo esos problemas tan grandes. Claro, claro, es que han habido hombres que han apostatado de la fe. ¿Qué es apostatar de la fe? Que en un tiempo se congregaban, en un tiempo perseveraban en la fe de Cristo, en la sana doctrina de Cristo. ¿Y qué pasó? Apostatares, se apartaron de la verdad de Dios, se apartaron del fundamento de Cristo. Amén. Y ahora están predicando otras cosas. Y más sin embargo estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, estuvieran con nosotros, predicando y perseverando en la misma fe, en la sana doctrina de Cristo, que es la voluntad de Dios, que como pueblo, como iglesia del Señor, perseveremos en un mismo sentir, en la misma, hasta llegar a la unidad de las palabras de la misma fe. Amén. Ahora, si otro se ha desviado de la fe de Cristo, el tal se ha apartado de la verdad y es un apóstata. Amén. Y de eso son los que habla aquí la palabra. Amados, no creáis a todo espíritu. ¿Por qué? Porque después de predicar la verdad, después de hablar la verdad de Dios, después de predicar esta palabra que liberta, que da vida, ¿qué pasó? Ahora solo predican muerte, ahora solo hablan de prosperidad, vanidad de vanidades. Amén. Cosas que no edifican, cosas que al final y al cabo son perecederas. Amén. Ahora es importante, como les digo, que probemos los espíritus y que no creamos a todo espíritu. Es importante que veamos qué es lo que nos están hablando de parte de Dios. Claro, yo sé que esta palabra, cuando la predicamos con un fundamento bíblico, esta palabra, cuando la predicamos como verdaderamente Dios quiere, tiene peso. Amén. Y muchas veces no nos va a gustar, porque nos va a exhortar en contra del pecado, nos va a exhortar en contra de nuestra vida desordenada, y no nos va a gustar, pero a la misma vez nos va a traer vida, a la misma vez nos va a traer bendición, a la misma vez nuestras almas van a estar siendo santificadas a través de la palabra de Dios. Amén. No sé si quisiera agregar algo más a este punto acerca de estos hombres que se han apartado de la fe, y muchos pues verdaderamente esta palabra no les gusta, porque esta palabra exhorta en contra del pecado.
Sí, hermano Ronald, las cosas hay que llamarlas tal como son. Claro, así es. Lo negro es negro. Amén. Lo blanco es blanco. Amén. Amén. Esto es así. Sabemos de antemano que la verdad va a confrontar a los mentirosos. Los mentirosos nunca van a estar de acuerdo con la palabra de Dios. Así es. Aleluya. ¿Por qué? Porque quieren vivir engañados. Amén. Por eso, mire, hermano Ronald, lo que dice aquí en segunda de Pedro, capítulo 2. Porque todo lo que estamos hablando, amado pueblo de Dios, ustedes que me están mirando allí, ustedes que muchas veces quizás han estado confundidos, ustedes que muchas veces ya se han apartado de su iglesia, ya no se están congregando. ¿Por qué? Porque sus pastores, les dieron las espaldas a ustedes. Porque sus pastores antes predicaban la sana doctrina, pero ¿qué es lo que pasó? Se apartaron de la verdad y se volvieron a la G12, que significa gobierno de los discípulos. Amén. Dice segunda de Pedro capítulo 2, 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como Abraham, entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, aún negarán al Señor que los rescató, y trayendo sobre ellos asimismo destrucción repentina. ¿Ok? Repentina. Y muchos los seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Amén. Ay, esto está tremendo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Qué quiere decir? En medio del pueblo ha habido falsos profetas. Esto viene desde antes. No podemos decir que la apostasía hasta ahora ha dado sus inicios. No, esto viene desde mucho antes, viene la apostasía. No más que hoy en día se está manifestando de una forma en la cual ya no está encubierta, sino que se está manifestando abiertamente. Amén. Pero nosotros sabemos como hijos de Dios que esta es la señal de que Cristo viene pronto a arrebatar a su iglesia, por lo cual nosotros como pueblo del Señor nos gozamos, porque si Cristo viene hoy y estamos poniendo por obra la palabra, estamos permaneciendo en la palabra, estamos predicando, enseñando al ministro la palabra de Dios como Dios quiere, nosotros nos vamos con Cristo, amén, en el arrebatamiento de la iglesia. Para nosotros es motivo de gozo, para nosotros es motivo de victoria, para nosotros es motivo de grande bendición, amén, el que se esté manifestando la apostasía en gran manera. Claro, a la misma vez nos da tristeza porque son miles de almas las que se están perdiendo, amén, por estos falsos hombres, amén, por estos falsos profetas que están enseñando cosas sin fundamento bíblico. Amén. Y mire, como habrá entre vosotros falsos maestros, que hoy se está dando en día. Amén. Falsos maestros dentro de congregaciones que están enseñando doctrinas de hombres. No la doctrina de Cristo, no. Doctrina de hombres. Amén. Conforme a sus propios pensamientos, a lo que ellos piensan, conforme a sus propios deseos o anhelos de su corazón. Si ellos anhelan dinero, si ellos anhelan ser famosos, amén, conforme a eso ellos les van a predicar sin fundamento bíblico, y esa palabra de antemano se los digo, no va a edificar sus vidas, no va a traer nada de bendición, porque cuando un hombre te predica conforme a sus propios deseos, ¿qué bendición te va a traer? Eso es palabra de muerte, no te edifica. Pero cuando alguien te predica esta palabra te va a dar vida, esta palabra te va a libertar, esta palabra te va a santificar, esta palabra, déjame decirte, te va a traer gran bendición a tu vida en gran manera. Amén. Es la palabra de Dios la que te va a bendecir. La palabra del hombre no sirve, la palabra del hombre no edifica, la palabra del hombre no da vida, pero esta palabra te va a libertar, esta palabra te va a traer grande bendición. Por eso es importante que todo hombre de Dios te predique la sana doctrina de Cristo y que te enseñe, amén, el fundamento de Cristo Jesús. Amén. Entonces es importante, dice, que vosotros, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente, no está diciendo abiertamente, encubiertamente herejías destructoras. Mire qué tremendo, y de esto nos habla la palabra bien fuertemente. Amén. Que muchos encubiertamente van a introducir las artimañas del error. No podemos ignorar como pueblo del Señor las artimañas del diablo, que con astucia las emplea. Amén. El diablo no lo va a hacer abiertamente, lo va a hacer encubiertamente. Si que tú te des cuenta, va a introducir herejías. Y si tú no eres alguien que escudriña las escrituras fácilmente, te vas a dejar llevar por cualquier viento de doctrina, por cualquier doctrina de hombre, por cualquier enseñanza de hombre. Amén. Entonces es importante que sepamos que estamos en tiempos peligrosos, que tenemos que estar alerta, que no todo lo que escuchemos o todo lo que nos hablan o nos predican, digamos, amén. Todo tiene que ser pasado, amén, por esta balanza que es la palabra de Dios. Aquí vamos a ver si verdaderamente lo que un hombre te está predicando es de Dios o no es de Dios. Amén.
aquí vamos a ver. Todo hombre que te predica la palabra de Dios, tenemos que ver conforme a la palabra si tiene base bíblica o no tiene base bíblica. Dios, aleluya. Es importante, aquí está la victoria. Aleluya. Amén. Entonces, y aún negarán al Señor que los rescató. ¿Por qué? Porque son apóstatas, porque en un tiempo predicaron o estaban en la misma unidad de la fe que nosotros, creyendo en Cristo Jesús, que dio su vida por nosotros. Pero ¿qué pasó? Apostataron de la fe y se apartaron de la fe por dinero, por fama, por poder. Amén. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Qué es lo que les espera a estos hombres que se apartaron de la fe de Cristo? ¿Qué es lo que les espera a estos hombres que hoy están enseñando falsas doctrinas? Una expectación de juicio eterno. Y ahí será el lloro y crujir de dientes. Pero algo te digo de parte de Dios, falso ministro, falso maestro, tú que eres usado por Satanás y tú que hablas la Biblia acerca de ti, que encubiertamente metes herejías, amén, encubiertamente, déjame decirte, introduce las artimañas del error. Arrepiéntete y vuélvete una vez más a Dios. Déjame decirte que Dios, que es grande en misericordia, Dios hoy te perdona. Si tú verdaderamente te humillas delante de Él, si tú verdaderamente quebrantas hoy tu corazón delante de Dios y le pides perdón, Dios te perdona, amén. Dios te va a dar salvación. Yo te hago una pregunta: si sigues en el mismo camino para donde vas, el camino que te espera es un camino de condenación, es un camino de muerte al final de ese camino, amén, porque lo terrenal es perecedero. Quizás ahorita estás disfrutando de todos los bienes que te has hecho, amén, a través de la lana de aquellas pobres ovejitas, amén. A lo mejor te has enriquecido, pues déjame decirte que eso es perecedero. Eso es por un tiempo, pero déjame decirte que después va a ser el lloro y crujir de dientes cuando te enfrentes con la verdadera realidad. Amén. Cuando mueras, ahí va a ser lo triste. ¿A dónde va a ir tu alma? Y ahí no va a ser por un momento, va a ser eternamente. Si tu alma se perdió eternamente, vas a ser atormentado por un fuego eterno. Amén. Pero mientras tienes vida hay esperanza, porque la palabra dice en el libro de Hebreos: y como está establecido para los hombres el que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Mientras tienes vida, todavía hay esperanza, porque más vale, dice la palabra, amén, porque más vale, Señor. Amén, Gloria a Jesús. aleluya, gloria a Dios. Entonces más vale un perro vivo que un león muerto. Por eso es importante, pueblo del Señor, que estemos preparados, estemos alertas, que todo lo que se nos habla lo llevemos a la palabra de Dios, a ver si tiene un fundamento bíblico o no tiene un fundamento bíblico, hermano. ¿Si hay algo más? Sí, amén, amado pueblo. Para nosotros ha sido una bendición en esta noche traerte esta palabra, en la cual creo yo de antemano de que Dios está tocando tu corazón, tu conciencia, en la cual Dios va a traer bendición para tu vida. Amén. Que Dios te bendiga hoy en esta preciosa noche. Hermano Ronald, despídese del pueblo. Amén. Querido y amado pueblo del Señor, para nosotros ha sido un gusto el poder ser de bendición y que la palabra de Dios haya traído una gran bendición a su vida, porque muchas veces es Dios quien nos dirige a nosotros a través del Espíritu Santo, y nosotros lo único que hacemos es obedecer a lo que Dios quiere hablar, porque nosotros no podemos callar esta verdad. Amén. Muchos hombres hoy en día, teniendo conocimiento, teniendo sabiduría de Dios, tienen temor y se quedan callados y son desobedientes y rebeldes a Dios porque no obedecen a lo que Dios les manda. Amén. Quieren llevar mensajitos así suavecitos y no obedecen a lo que Dios quiere. Amén. En estos tiempos, pastores, ministros, es importante que nos levantemos y hacemos nuestra voz en cuello predicando esta verdad que va a salvar a millones de almas. Así que para mí ha sido un gusto el poder estar compartiendo con mi hermano aquí, el siervo del Señor, hermano José Chanchán, esta bendición, esta palabra que yo sé que de gran manera ha edificado, amén, ha traído gran bendición a sus vidas. Y asimismo también les hago la invitación a que sigan visitando los diferentes medios de comunicación en las redes sociales a través, amén. Pueden encontrarnos en Facebook, pueden encontrarnos en Twitter, pueden encontrarnos también en Austrian TV, en Google, amén. Y también pueden buscarnos en YouTube, amén. Todo esto van a encontrar diferentes videos que van a ser de gran edificación para su vida. Enseñanzas, déjenme decirles, que le van a edificar, que le van a traer gran bendición. Así que para mí ha sido un gusto esta noche el poder estar compartiendo aquí con el siervo Chan, amén, la bendición de esta palabra, amén. Así que el Señor me los bendiga y los bendiga grandemente. Bendiciones, pueblo del Señor. Aleluya, amén. Gloria a Jesús.